Y hace un ratito analizábamos el aspecto político, justamente de los números que dan más pobreza, menos empleo, obviamente esta expectativa de crecimiento del gobierno. Ahora vamos a analizar los números de la economía. Agustín Datelis, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por venir. No, gracias. Bueno, ¿los índices están bien, están mal, regular? No, mal, muy mal. Mal, muy sí, mal. Mira, algunos veníamos advirtiendo hace tiempo lo que iba a ocurrir con la economía a partir de medidas que el gobierno fue tomando, que fueron conduciendo a una situación muy compleja, que se hizo visible con la crisis de la corrida cambiaria, la suba del dólar, y advertíamos las consecuencias que esa suba del dólar iba a tener en lo que llamamos la economía real, en lo cotidiano, en el día a día, en el comercio, en la pequeña y la mediana empresa, en la producción. Y eso es lo que los indicadores empezaron a reflejar ahora. Te doy algún ejemplo. A ver. El índice de actividad económica oficial, el que calcula el INDEC para el mes de mayo, que fue el último dato que se publicó, en relación a mayo del año pasado, cayó un 5,8%. Es la caída en actividad económica más fuerte desde que asumió este gobierno. O sea, a casi 3 años, más de 2 años y medio de gestión, muestran en actividad económica la caída más pronunciada. La industria marcó una caída de 5%, el estimador mensual industrial también, el mes de junio contra junio del año pasado. La inflación, tuvimos el último dato de junio, 3,7%, es el registro mensual más alto también de los últimos 2 años. Entonces, un gobierno que dijo que venía a solucionar el problema de la inflación y que además sostenía que era fácil hacerlo y que en poco tiempo lo iba a tener controlado, que iba a generar un ciclo de crecimiento, empleo y que hablaba de pobreza cero, a 2 años y medio, casi 3 años de gestión, se encuentra en una situación donde los indicadores son estos que te estoy mostrando. El peor indicador, el más alto de inflación, el más bajo, la caída más fuerte en términos de actividad económica, en términos de industria, y para el mes de mayo, datos oficiales, se perdieron 27.000 puestos de trabajo registrados en una economía que tiene las tasas de interés en las nubes, donde la presión sobre el dólar artificialmente está contenida en estas últimas 2 o 3 semanas, pero ningún problema de fondo de los que presenta la economía fue solucionado, con lo cual en cualquier momento volvemos a ver un rebrote de esas tensiones. Entonces, la realidad es esa, digamos, los propios funcionarios del gobierno han cambiado su discurso, ¿no? Y han dejado un poco de hablar de la alegría, la felicidad y que esto a partir de ahora empieza a estar bien. Ya empiezan a admitir los propios funcionarios, a partir de una estrategia comunicacional que habrá cambiado, que vamos a tener una recesión muy profunda este año, pero insisten en que hay que aguantar este semestre, lo que queda de este año, que la recesión va a ser fuerte, se lo asignan a las condiciones externas, lo cual no es cierto, esto es consecuencia de las medidas económicas que el gobierno tomó. Y hablan de un futuro mucho más auspicioso para el año que viene, para el 2019, donde dicen que la economía va a recuperar su crecimiento económico. La verdad que desde el análisis económico que uno hace, mirando los indicadores, la evolución del consumo, la inversión, algunas variables que nosotros miramos que te permiten anticipar un poco lo que pasa, nada indica que la economía vaya a reactivarse en el 2019. Lo que sí puede ocurrir, obviamente, es que la magnitud de la caída se desacelere. Es decir, que no sigamos cayendo al, como te contaba recién, 5,8, 6%. Podemos estar frente, para graficarlo fácilmente, a una L, digamos, una economía que de acá a fin de año cae muy fuerte y después se estanca. Hoy por hoy el análisis que estamos haciendo y las variables que estamos analizando nos lleva a ese escenario. Eso es muy malo porque obviamente que todo el entramado productivo y social de la Argentina lo va a sentir este impacto. Pero para, 2 cosas te voy a decir. Sí. En primer lugar, lo que dice el gobierno que la caída o la poca reactivación económica que tiene la Argentina es por culpa, en primer lugar, de la sequía grave, porque venimos de una inundación después de la sequía, por ende la cosecha no fue lo que se estaba especulando y entonces ingresaron menos divisas. ¿Y el aumento de las cuotas extranjeras, eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo? No, a ver, acá hay 2 cosas. Digo, el gobierno toma algunas realidades a medias y las sobredimensiona y las utiliza a su favor. Por ejemplo, que es cierto que cayó la producción agropecuaria, el componente más fuerte, la caída más fuerte en términos de componentes de la actividad económica fue producción agropecuaria, cayó como un 35%. Ahora, también es cierto que cuando vos mirás los diferentes sectores dentro de la actividad económica, desde que este gobierno asumió hasta ahora, la industria viene mostrando mes tras mes variaciones negativas. Cae, por eso se pierden empleos registrados en la industria. Por otra parte, un sector
que explica que no sea tan fuerte la caída y que se sostenga un poco es la intermediación financiera. Entonces digo, más allá de los vaivenes que la sequía impactó en el sector primario, el agropecuario, estamos en un modelo que hace más de 2 años y medio en términos de actividad económica nos muestra una industria que cae, un comercio que se achica, que cae, y un sector financiero y un sector agropecuario, que en este caso no por la sequía, pero que venía mostrando una suba. Entonces estamos yendo a un modelo donde, más allá de la caída en términos generales, claramente beneficia lo financiero especulativo, la exportación, la producción primaria, en detrimento de la industria, de todas las actividades de la economía interna, no se sostiene. Y el crecimiento de la Argentina, diríamos, o de la economía argentina, ¿tiene que ver también con el crecimiento del sector agropecuario? Porque se proyecta, o al menos se estima, que la cosecha va a ser mucho mejor de la que, sí, bueno, se estima, de la que claro, pasó, ¿no? Claro, después de la Olvídate. sequía, etcétera, se estima, y ahí hay especulaciones que la economía puede reactivarse el año que viene por eso. Primero, porque en realidad estamos poniendo toda la expectativa y la gana y el alma, el corazón en el sector agropecuario. Claro, pero de hecho fue el discurso claro y conciso de lo que pasa es que el gobierno gobierno le viene bien esa realidad al sector agropecuario el año que viene para mostrar un pequeño rebote en el indicador. Entonces, para mostrarte, mirá, la actividad económica que cayó 5,8, que el mes que viene caerá 4 y pico, el año que viene te mostrarán quizá que cae muchísimo menos o que es un poquito positiva. Ahora, lo que hay que mirar es lo que pasa adentro. ¿Por qué? El sector agropecuario es una parte muy pequeña de la economía, genera muy poco empleo, ¿sí? Es un mercado muy concentrado, donde la rentabilidad extraordinaria que tiene ese sector es apropiada por muy pocas manos, que son compañías multinacionales que acopian y que se dedican al negocio de la exportación, y que con un adicional, el último tiempo, que ni siquiera ingresan los dólares a la Argentina, porque el gobierno eliminó todo tipo de normativa para que esto sea así y les permite los dólares de las exportaciones no liquidarlos en el país y mantenerlos en el exterior. Con esto te quiero decir, por más que la cosecha sea buena, que haya producción agropecuaria y que eso ayude al indicador que el gobierno pretende mostrar, la realidad hacia adentro, en la economía, en lo cotidiano, lo que todos vivimos todos los días, va a seguir siendo otra. Entonces, no tiene están ninguna... mintiendo, entonces. Claro, porque no tiene ningún derrame lo que ocurra con el sector agropecuario. Los dólares no entran, son pocos, son multinacionales que después giran las divisas al exterior, que tienen rentabilidad extraordinaria, pero no tienen ningún derrame sobre la economía local. Mientras tengamos un modelo que le juega en contra a lo productivo, al aparato productivo nacional, a la industria, a la pequeña y la mediana empresa, no hay ninguna chance de que se vuelva a generar empleo al ritmo que la economía lo necesita, y ni que hablar de el poder adquisitivo de los salarios para fortalecer el mercado interno o los derechos de los trabajadores, que quedan relegados a segundo plano a partir de que el problema principal pasa a ser la pérdida de puestos de trabajo y el desempleo que volvió a resurgir en Argentina. Bueno, pero a ver, no entiendo, no me queda claro entonces cuál es el mecanismo del gobierno, o sea, ¿por qué nos mentiría de esa forma? No, a ver, porque los discursos gobierno son exactamente lo contrario de lo que vos estás diciendo. Claro, porque el gobierno primero es el principal aliado, y más que aliado es sector de pertenencia del gobierno, el sector agropecuario. Sí. Lo tienen negocios, muchos de los funcionarios del gobierno, hasta el propio presidente y su familia, vinculados con ese sector. Entonces, tienen lazos muy estrechos. Vos fijate lo que pasó en los últimos días, muy llamativo, no se comenta mucho. El propio Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo que firmó por el famoso préstamo de los 50.000 millones de dólares a la Argentina, en un punto le dice al gobierno nacional que deje de recortar las retenciones a la exportación de soja, que hoy por hoy se recortan medio punto porcentual todos los meses, porque le advierte que está desfinanciando de manera peligrosa al Estado Nacional, y eso empuja a más políticas de ajuste. El Fondo Monetario Internacional. Sí, el presidente se negó. El gobierno desconoce, el presidente se junta con la mesa de enlace, bueno, ni que hablar Echeverri en el Ministerio de Agricultura, y arregla que no va a hacerle caso al Fondo Monetario y que va a seguir tal como se había comprometido a reducir las retenciones a la exportación de soja. Esto tiene dos cuestiones, no solo la que advierte el Fondo Monetario, que desfinancia al Estado, sino un traslado a precios sobre alimentos mucho más fuerte que lo que sube el conjunto de precios de la economía, lo cual es grave. ¿Por qué? Porque que los alimentos, los productos básicos, suban más todavía que la inflación, que como te decía hace un rato está en nivel récord, venimos del registro más alto mensual desde que asumió el gobierno, tiene un impacto mucho más fuerte sobre los sectores de menores ingresos. Ahora, el gobierno mira su propia película, los sectores de pertenencia de ellos son esos, es el financiero, es el agropecuario, son los grandes sectores concentrados de la economía, y la manipulación de estas cosas lo que les permite es decirte
cuando los indicadores sean un poquito más positivos, bueno, ven, la economía está creciendo y vamos a ser pocos los que vamos a estar analizando hacia adentro y explicando, mirá, si bien es cierto que el indicador de actividad económica sube, lo explica, como pasaba hasta hace poco, este sector y el agropecuario, algo de servicios e intermediación financiera, pero sigue cayendo porque no hay ninguna chance que en este modelo económico se recupere la industria, se recupere el aparato productivo. Mientras esto sea así, no hay una Argentina que incorpore a los 43 millones de argentinos, no hay forma. Si vos destruís empleo registrado, empleo en la industria, en los sectores que agregan valor, no tenés ninguna chance de tener un modelo en Argentina que incluya a todos los argentinos. El modelo que el gobierno tiene en la cabeza, y por eso se pronuncia de esa forma, es un modelo de exclusión. Es un modelo que está pensado para la mitad de la población argentina. No hay ninguna chance de que el resto sea incorporado bajo esa modalidad. Como el gobierno entiende, y se dan cuenta de esto, que estas medidas de política económica tienen un fuerte impacto sobre sectores muy vulnerables, es que con el propio Fondo Monetario Internacional acordaron una cláusula que les permite ir aumentando el gasto social. Es decir, pretende mantener pretende mantener montado un modelo de exclusión, un modelo que expulsa empleo, destruye empleo y quita del sistema a gran parte de los argentinos, y después sostenerlos con planes sociales para contener cualquier posibilidad de estallido social. A ver, digo, para que se entienda, se dieron cuenta que contener con planes sociales es más barato que generando empleo y pagando salario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es un loco porque... Bueno. Claro, es un loco porque, a ver, hablábamos hace un ratito nada más con el papá de la policía baleada, que hasta el jueves trabajaba de cocinero hacía 16 años en un restaurante. De buenas a primeras quedó sin trabajo. Y no es que quedas sin trabajo acá y te vas a buscar trabajo al lado. No hay. No, pero ¿sabes qué? Suena perverso, pero gran parte, este sistema, que ese tipo de comportamiento ocurra y que exista esta población que se mantiene sin empleo y buscando activamente un empleo y no encontrándolo, permite también reducir el poder adquisitivo de los salarios de aquellos sectores que todavía pertenecen al mercado de trabajo. Porque claro, frente a la amenaza de quedarte sin trabajo, aceptás. Perdés capacidad de pelea, digamos, en términos de tus derechos y de el nivel del salario. Por eso que estamos ya en los últimos 3 años con pérdida de poder adquisitivo. Este año es dramático. Este año estamos con una inflación disparada, donde el propio gobierno, en el acuerdo con el Fondo Monetario, reconoce un 32% de inflación y que muy probablemente se vaya a quedar corto aún con ese registro. Un gobierno y en cerca de 35 puntos de inflación para este año completo 2018. O sea, ya arrancamos 20 puntos más de lo que se había propuesto para este año. Sí, pero acordate que lo que se había propuesto cuando se cambió la meta. ¿Te acordás que el 28 de diciembre fue la conferencia de prensa? La meta original en el presupuesto que estableció el gobierno fue 10%. Sí. O sea, y está ahora reconociendo con el Fondo Monetario 32%. Ahora, para los acuerdos salariales estuvo pisando con el 15% durante mucho tiempo, y después de una paritaria testigo, que fue la de camioneros, que fijó un nivel de 25, llevaron a que algunas otras se acomoden hasta ese nivel. Yo creo que en algún momento tiene que haber otra reapertura y seguir aumentando. Lo que pasa es que la intención del gobierno no es esa. Ellos trabajan bajo la creencia de que hay que reducir el costo argentino. El costo argentino son los salarios, y creen que para que la economía sea más competitiva tiene que pagar salarios más bajos. Desde su lógica corporativa funciona así. Lo que se pierde de vista cuando se analiza desde esa lógica corporativa, cuando se le habla al mercado financiero, lo que se pierde de vista es que hay gente en Argentina, que hay un mercado interno, que hay argentinos que trabajamos acá, que tenemos nuestra vida económica desarrollada en el país, que hay sectores como este caso que me contás de que se quedó sin empleo. Bueno, como una economía que excluye, que no genera producción industrial, que va en contra del aparato productivo, que beneficia la especulación financiera con tasas de interés en las nubes. Mirá, no hay política más regresiva en lo distributivo, es decir, que concentre más el ingreso en pocas manos, que una política de tasas de interés altas como la que tiene la Argentina. Porque los que se benefician, ¿quiénes son? Los que tienen acceso al capital, pueden especular y tener esa rentabilidad, o están del otro lado del mostrador prestando dinero, como hoy pasa con las familias argentinas que están estranguladas y enfrentando altas tasas de interés. ¿Y quiénes se perjudican? Los que están del otro lado, los que requieren de esos créditos para sostener su nivel de consumo cuando se ven estrangulados por un poder adquisitivo que se les acorta. Entonces, y ni hablar aquel que sacó el crédito famoso, el UBA, y que ahora está pagando más del alquiler que estaba pagando antes. Es que en su momento advertió, algunos hicimos el trabajo de advertir que era una trampa eso del UBA. Fíjate que hoy los niveles de la cuota ya aumentaron a un ritmo mucho más alto que los salarios, porque se indexan por inflación,
pero el peor de los casos, el capital se te hace inalcanzable. Sí. Pero digo, atrás de eso también es muy perverso. Literalmente no lo terminás de pagar nunca. Nunca, digo, el otro día hablaba con alguien que me decía, saqué un préstamo por 1.300.000 pesos, llevo pagadas 10 cuotas, la cuota hoy es casi el doble de lo que era cuando arranqué y hoy debo 2.400.000. Claro. Entonces se hace inalcanzable. Sí. Ahora, atrás de eso, el sistema capitalista de esta visión neoliberal del asunto tiene una lógica muy perversa que busca en eso un dominio, un control, que es la idea del hombre endeudado, ¿no? La idea de generarte una deuda, estrangular y pegarle al poder adquisitivo y que tengas que sostener tu nivel de consumo teniendo que recurrir a ese tipo de créditos con altas tasas, que es un gran negocio para el sector financiero y además una estrategia de dominación. Así como te decía que el desempleo funciona para mantener bajos los salarios, mantener endeudados los hogares también es una estrategia de dominación de estos grandes sectores poderosos sobre la población. Por eso romper con toda esta lógica es importante, ¿no? Ayer un representante de Cambiemos decía que en realidad para que Argentina pudiera dejar de gastar más de lo que le ingresa, no quedaba otra más que este camino. No, no es cierto. A ver, cuando hablan, primero, ponen el foco en el déficit fiscal. Sí, no en había el que externo. reducir el déficit fiscal y, por supuesto, había que reducir el PBI. O sea, esto es algo que no se podía hacer más que recortando. Claro, no, y para no, recortar, bueno, innecesariamente teníamos que meternos todos los argentinos en esto. No es cierto. Vos fíjate que, primero, se pone el foco en el déficit fiscal y el gobierno no habla del déficit externo. Hoy Argentina tiene un problema grave de déficit externo. ¿Por qué no habla de eso? Porque para corregir ese déficit habría que enfrentar intereses de sectores a los cuales el gobierno pertenece. Volvemos a lo de antes. Sí. Deberías, por ejemplo, obligar a los exportadores a que tengan que ingresar los dólares, sus exportaciones, para que generen ese ingreso de divisas que hoy no está ocurriendo en el país o que está ocurriendo mínimamente, digamos. También tendrías que trabajar sobre el comercio para evitar que importaciones que le pegan a la industria nacional sigan ingresando, tendrías que regular los flujos de capitales especulativos. Bueno, de eso no hablan, ponen el foco en lo fiscal. Y en el frente fiscal vos tenés dos grandes cosas, los ingresos y los gastos. El gobierno mira solo una, mira del lado del gasto. Del lado de los ingresos, desde que asumieron, se encargaron de eliminar impuestos sobre los grandes grupos concentrados, beneficiándolos y reduciéndoles la carga impositiva. Por ejemplo, mineras, sí, campo. Mineras, las retenciones, trigo, maíz que se eliminaron, soja que lo bajaron y lo siguen bajando, modificaciones sobre impuesto a las ganancias que beneficiaron a los grandes grupos concentrados. Otra promesa de campaña que no se cumplió. Otra promesa que fue eliminar el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, que nada de eso, sino todo lo contrario, hoy pagan más que antes. Sí. Bueno, pero digo, todas esas modificaciones tributarias redujeron la carga sobre grandes sectores muy concentrados, lo cual implicó que recaude mucho menos el fisco, el tesoro. Entonces ponen el foco del otro lado. Entonces te conducen a una trampa que es hacerte creer que la única forma que esto se puede arreglar es recortando el gasto público. Recortando el gasto público es recortando las jubilaciones, sí. La vergüenza del otro día con la modificación de las asignaciones familiares, que implica que un montón de hogares en Argentina que tienen chicos pequeños que estaban cobrando esa asignación, ni que hablar las regiones que tenían esta compensación por cuestiones geográficas como la Patagonia, han sido desmanteladas de toda esa cuestión y se le ha metido la mano en el bolsillo directamente, porque eso es meterte la mano en el bolsillo y quitártelo, como hicieron con los jubilados en diciembre del año pasado. Entonces, toda esa lógica te lleva a hacer creer, el gobierno intenta hacernos creer, que la única salida es recortando por el lado del gasto. El problema es que eso es mentira, es una trampa. Cuando vos empezás a recortar por el lado del gasto, lo único que haces es conducir a una dinámica de círculo vicioso, donde la economía va a terminar recaudando cada vez menos, porque la actividad económica es menor y porque con las tasas de interés en las nubes, obviamente el comportamiento de un comerciante, de un pequeño y mediano empresario, habla con cualquiera, es yo me financio contra la AFIP, dejo de pagar impuestos, no porque quiero, porque especulo, porque no puedo hacerlo, y si tengo que ir a pedir un crédito para pagar, me cobran tasas del 100%. Sí, igualmente después te cae un inspector de la AFIP y te cobran muchísimo más de lo que te podrías haber sacado un crédito. Por eso, entonces, la verdad te matan con un crédito. Entonces, esa lógica de un mercado que se debilita, de las tasas altas de interés, te lleva a ir cada vez teniendo una peor recaudación por parte del Estado. Si eso vos intentás compensarlo con recorte del lado del gasto, entrás en una dinámica de círculo vicioso donde cada vez estás peor y la recesión cada vez es más fuerte. Por eso es que el propio gobierno y sus funcionarios ya reconocen la recesión para los próximos meses. Ahora, esa recesión, por otro lado, les permite, por ejemplo,
ordenar el frente externo, porque, por ejemplo, hoy Argentina está empezando a importar menos de lo que importaba. ¿Pero por qué? Porque la economía está fortalecida, claro, vos decís, porque está fortalecida, porque crece, porque hay mercado interno, y alguien controla y regula las importaciones. No, porque no hay un mango, y la economía se cae, se deprime, entonces importás menos. Bueno, pero digo, cuando vos no querés, y el gobierno no lo va a hacer, tomar medidas que defiendan el interés nacional, el bienestar social, que defiendan al pueblo argentino, al trabajador argentino, pero que implica enfrentar intereses de grandes grupos concentrados, no tenés ninguna forma de arreglarlo, y este gobierno no está dispuesto a hacerlo porque el sector al que pertenece es ese, y más señales de la que ya viene dando, de que su única intención es defender los intereses de esos sectores, no hay. Que el propio Fondo Monetario termine corriendo por izquierda del gobierno y diciéndole basta de reducir las retenciones sobre la soja, y que el gobierno desconozca de soya y siga avanzando en cortar estas cuestiones, bueno, marca a las claras cuál es la intención que tiene. Lamentablemente el panorama en materia económica a partir de todo esto que viene es muy malo. Vienen meses de mucha recesión, de caída en la actividad, de pérdida de empleo, como estos 27.000 puestos de trabajo que vimos ahora en el mes de mayo, que se va a estirar de acá para adelante, de menos poder adquisitivo de los salarios, de una inflación disparada. Eso, los meses que quedan de acá al resto del año, lamentablemente las cartas están echadas y es así. Primero, no es consecuencia de una tormenta, como dice el gobierno, que haya pasado algo en el exterior, que no se pudo frenar, nada ocurrió en el mundo. Es consecuencia de todas las medidas de política económica que este gobierno tomó desde que arrancó hasta ahora, que algunos veníamos advirtiendo, miren que esto va a generar esto, pero bueno, lamentablemente una cosa es advertirlo y otra cosa es cuando se ve en la realidad y la cosa ya se siente en lo cotidiano, en el día a día. Ahora, la preocupación es, las cartas están echadas para lo que queda del año. Si el gobierno sigue en esta postura, sigue profundizando el rumbo, sin atender, sin escuchar otras voces, sin entender que tiene que cambiar el rumbo y empezar a enfocar para otro lado, lamentablemente el año que viene tampoco va a llegar una recuperación de la economía argentina y vamos a un estancamiento como la L que te contaba cuando arrancamos, con una economía en un nivel mucho más bajo del que hoy tenemos y con un montón de argentinos excluidos del sistema, con un gobierno que va a pretender contenerlos con partidas de gasto social para evitar alguna cuestión mayor en materia de conflictividad. Pero lamentablemente, para modificar ese escenario hay que cambiar el rumbo. Y ahí, bueno, ya entra a jugar otras cartas. El año que viene es un año de definiciones políticas y habrá que ver... Ahí vemos, claro, como siempre, ahí vemos. Gracias, Agustín. No, gracias a vos. Un placer, como siempre. No, gracias. Hacemos una pausa minuto a minuto, no te vayas, todavía tenemos mucho más.